Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 23ª semana de tiempo ordinario. Viernes de la 23ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19 y 22 al 27. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, pues que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 83, y el responsorio es: Qué agradable, Señor, es tu morada. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor. Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. El Señor es sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué agradable, Señor, es tu morada. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita,
Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy bien, demos continuación a las lecturas de hoy para empezar la reflexión. En la primera lectura de hoy continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y el tema es muy similar al tema de ayer. Pablo nos comparte ahora el sentido del llamado que ha recibido por parte de Jesucristo en su conversión de proclamar el Evangelio, de ser instrumento de Cristo. Y esto no es motivo de orgullo o de sentirse autoglorificado, porque es Cristo quien lo ha llamado, es Dios quien lo ha consagrado, y esto pues le impone una obligación, pero es una obligación que nace de la identificación con la vocación, con el llamado que Dios nos ha dado. No es una obligación impuesta, no es una obligación a fuerza, sino es cuando uno se identifica, como Pablo se identificó con Cristo y con su llamado, pues ahora él se siente la obligación de compartir, porque ese encuentro con Cristo resucitado pues le ha transformado su vida. Y esa transformación, esa conversión que lo ha llevado a descubrir su nueva vida en Cristo, pues lo hace conectarse, unirse en hermandad al resto de la humanidad para compartir la buena nueva, para compartir lo que Dios ha hecho en él y que ahora quiere hacer por medio de él para que otros también lleguen a conocer a Cristo y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, el cual es la esencia de lo que Pablo está haciendo. Es el servicio que le nace de ese encuentro con Dios y esto es común a todos nosotros. Nuestro encuentro con Cristo, nuestra conversión, nuestra apropiación de la nueva vida en Cristo, pues nos lleva a desear para otros lo mismo que Dios está llevando a cabo en nosotros, ¿no? Y repito, esta no es una obligación impuesta, sino es un deseo de compartir. Es una obligación que nace como deseo para compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice Pablo: hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. O sea, Pablo, el hecho de que él ha tenido este encuentro con Cristo no es por esfuerzo de él, o no fue por pura gracia de sí mismo o esfuerzo de sí mismo, sino fue algo que Dios hizo en él, algo que Dios derramó sobre él, ¿no? Así que no es algo de lo cual él pueda presumir o autogloriarse, porque es Dios en Jesucristo quien ha llevado a cabo lo que él ahora conoce, lo que él ahora vive, lo que él ahora es en Cristo. Dice: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Repito, no es una obligación impuesta, es una obligación que nace de desear compartir con otros de lo que uno está viviendo, de lo que uno ahora conoce, de lo que uno ahora vive por la pura gracia de Dios. Ay de mí, dice Pablo, si no anuncio el Evangelio, o sea, si no comparto. Y esto también debería resonar en nosotros. Ay de mí si yo no comparto la buena nueva que Dios ha derramado en mí. Ay de mí si yo no soy un testigo de lo que Dios está haciendo en el mundo, de lo que Dios está haciendo en mí y por medio de mí. Y lo triste de que en vez de ser instrumentos, a veces nos convertimos en obstáculos, en escándalo para otros, ¿no? Y esta es la gran tristeza, que en vez de identificarnos aquí con la experiencia de Pablo, decir: ay de mí si no soy un anuncio del Evangelio, si no soy instrumento, si no soy en cierta manera un reflejo de la gloria de Dios, activo y presente en el mundo y en mí, ¿no? Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. ¿Sí? Aquí Pablo está armando su argumento. Pero si no, es que se me ha confiado
una misión. Y es la misión que le nació cuando tuvo este encuentro con Cristo resucitado. Y cuando Cristo le dice, tú pasarás de ser un perseguidor de la iglesia para que tú mismo seas perseguido por mi causa, por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Y Pablo, pues, alegremente toma esta misión, acepta esta misión, porque se da cuenta de que en Cristo ha descubierto su nueva vida, su nueva identidad y dignidad como hijo, como hijo amado de Dios. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Y aquí Pablo ahora entra en un tema muy interesante. Todos los misioneros que eran mandados por la iglesia, pues tenían el derecho de ser recibidos, de recibir comidas, de recibir alimentos, alojamiento y también pues algún tipo de recompensa económica por su misión, por sus esfuerzos, ¿no? Y son los privilegios que tenían los otros apóstoles. Pero Pablo aún se priva de estos privilegios para que estos privilegios no sean motivo ni causa de escándalos o de obstáculos para los hermanos a quien Dios lo manda, ¿no? Así que Pablo reconoce que tiene ciertos privilegios, pero dice, aún de mis privilegios, que como misionero merezco, aún me privo de esos para que aún estos privilegios no sean motivo ni causa o obstáculo para llegar al corazón, para llegar a las almas de aquellos que Dios pone en mi camino, ¿no? Sí. Y esta es mi recompensa de que yo he renunciado, dice Pablo, he renunciado al derecho que tengo a vivir de la predicación, ¿no? Y de esto Pablo se enorgullece, esta es la recompensa de él, de que a pesar de que tiene el privilegio, dice, no lo necesito. No lo necesito. Prefiero vivir de mi trabajo porque sabemos de que Pablo tenía un oficio. Él manufacturaba carpas de campaña. Esto nos los cuenta en los Hechos de los Apóstoles y también en una de sus cartas. Así que Pablo no vivía de la predicación, vivía de su propio oficio. Donde quiera que iba, pues llevaba sus herramientas y sus materiales para llevar a cabo su oficio, la construcción de carpas de campaña. Y él de esto vivía para no ser una carga económica y para que no se lo echaran en cara ninguna comunidad de que él vivía o se aprovechaba de su ministerio de predicador, ¿no? Así que este es, de cierta manera, el orgullo de Pablo, de que teniendo ciertos privilegios, dice, no, renuncio a ellos y prefiero resolverme mis necesidades físicas y económicas para que esto después no me lo echen en cara y para que después no me digan de que yo me he aprovechado de este ministerio de predicación. Dice, aunque yo no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y aquí es una continuación del argumento que escuchamos ayer en las lecturas, hablando de que no basta tener conocimientos y cierta libertad si yo no tengo amor, si yo no tengo consideración por la situación de aquellos más débiles en formación o de conciencia, pues entonces mi conocimiento y mi libertad pues se convierte en motivo de pecado cuando yo no tomo en consideración la situación de otros para quien yo pueda ser, para quien mis acciones, mis comportamientos, aunque no son pecaminosos, puedan ser motivo de escándalo o de pecados para otros, ¿no? Aquí Pablo, así que nos está compartiendo su sentido de libertad, y ese sentido de libertad suyo lo pone al servicio de todos. Con los débiles se hizo débiles, con los fuertes se hizo fuertes. Así que él se siente con esa gran libertad de poder relacionarse con diferentes personas en diferentes estados de formación, en diferentes estados de conciencia.
Y aquí Pablo resume bellamente su argumento cuando dice, todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Así que su forma de ver, su forma de actuar, su forma de relacionarse, su forma de predicar, todo va en torno al Evangelio, en torno a la salvación, en torno a las condiciones de los hermanos, en torno a las necesidades de los hermanos y hermanas con quien Dios los pone en contacto, ¿no? Así que aquí esto manifiesta para Pablo el gran tema del amor. Todo esto que Pablo está describiendo son manifestaciones del tema del amor, y no simplemente del conocimiento, no simplemente de sentirse superior porque a otros porque tiene más conocimiento, tiene más experiencias. No, para Pablo, si el conocimiento y las experiencias aún de Dios, si no van acompañadas con el amor, entonces esas experiencias, por más santas, por más espirituales que sean, pueden ser obstáculos, pueden ser motivos de pecado para aquellos que se encuentran más débiles, ¿no? Así que para Pablo es el amor, es el principio, el amor es la ley del amor, lo que a últimas lo guía, lo que a últimas determina quién es Pablo, cómo vive, cómo se relaciona, cómo actúa, cómo predica y cómo se relaciona con otros, ¿no? Dice, ¿no saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Aquí está Pablo, utiliza un ejemplo que era muy, muy conocido para los griegos, las Olimpiadas. Las Olimpiadas de deportes pues nacen en Grecia, así que esta imagen, este ejemplo que Pablo está utilizando de deportistas, pues era algo muy conocido para los griegos. Pablo mismo crece en un ambiente griego, no en un ambiente plenamente judío. Él es de Tarso. Tarso es la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Y esa área pues estaba dominada por la cultura griega. Así que Pablo está utilizando algo que no solamente era conocido para él, sino también que es muy familiar para la audiencia a quien se dirige, a los de Corinto. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. O sea, prepárense, cultiven la disciplina para poder llegar a la meta, para poder alcanzar el premio, la corona de laureles que recibían los competidores en las Olimpiadas. Además, dice, todos los atletas se privan de muchas cosas. Aquí Pablo utiliza el ejemplo de los atletas que se privan para enfocarse más en el deporte, para exaltar más en lo que buscan conseguir en el deporte. Así que Pablo mismo utiliza esta libertad en función de ser más eficiente, en función al servicio del Evangelio. Entonces todo esto nace de la libertad de Pablo de ser todos para todos, y aún de privarse, limitarse, para así ser más eficaz en la misión que él ha recibido de Jesucristo. Dice, ellos lo hacen por un premio que se acaba, la corona de laureles, los deportistas en las Olimpiadas griegas. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, el reino de Dios. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Qué bellas expresiones de Pablo. Yo corro, pero no a ciegas, porque la meta es Cristo, la meta es el reino, la meta es Dios mismo. Y lucho, pero no dando golpes en el aire, así como un boxeador que está practicando dando golpes en el aire. No, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. Aquí también este ejemplo es muy importante, ¿no? De que todo tiene que estar al servicio del Evangelio, al servicio de Cristo, al servicio de Dios, ¿no? Tanto mi predicación, tanto mi comportamiento, tanto mis actitudes, tanto mi forma de hablar, también como mi cuerpo, como yo entreno mi cuerpo, de que
am, yo tenga cierta disciplina, pero no una disciplina rígida que me impida servir a Dios. No una disciplina rígida que maltrate mi cuerpo. No una disciplina rígida que me debilite. No. Para Pablo, tener disciplina corporal del cuerpo física es para ponerla al servicio del Evangelio, al servicio de Cristo, al servicio de Dios. Dice, domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no sea que después de predicar a los demás quede yo descalificado. O sea, no sea de que por más buen predicador que sea, que aunque me gane aplausos, que aunque me gane el mundo y a últimas lo de Cristo, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo si a últimas se pierde? Si no tiene una disciplina personal para salvarse. Y esto es la gran tentación de muchos de nosotros, pues, que somos llamados al servicio de la iglesia, al servicio de Cristo, ¿no? Que quizás podemos llegar a tener gran fama, a tener gran reconocimientos, pero a últimas tenemos el potencial de perdernos si no cultivamos también nuestra propia relación personal con Cristo, ¿no? Que no basta simplemente lo que uno hace, uno tiene que también tener consistencia en quién dice Dios que soy y cómo yo vivo mi vida, cómo se manifiesta mi vida, no solo en lo que hago, sino en la integridad de mi dignidad e identidad como hijo amado de Dios. Y que esto también se manifieste en mi comportamiento físico, en mis actitudes, en cómo me relacione, ¿no? Así que Pablo está muy consciente de eso también. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Evangelio de Lucas y aún dentro del sermón en la llanura, que en Mateos es el sermón de la montaña, donde encontramos el núcleo, el corazón del Evangelio de Jesucristo. Y aquí en este Evangelio de hoy, Jesús ahora dirigiéndose a sus discípulos, le dice, en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro, ¿no? Y esto es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, los está formando. Y nos está formando no simplemente de palabra, sino Jesús mismo está modelando para ellos lo que les enseña. Así que esto es muy importante de entender, ¿no? De que Jesús no simplemente es un maestro que enseña de palabra, sino que también modela lo que enseña, vive lo que enseña y a últimas también pagará las consecuencias de esa enseñanza, aceptando ir hasta la cruz y morir en la cruz. Pero a últimas sabemos que el amor nunca puede ser destruido, el amor nunca puede ser enterrado, porque tarde o temprano el amor siempre resucita. Y esta es la experiencia de la resurrección de Jesucristo, que la entrega completa de Jesucristo a Dios Padre, sin dejarse nada, sin quedarse con nada, pues es una ofrenda que Dios no puede negarse, no puede simplemente ignorarla, ¿no? Dios toma esa entrega de sí mismo, de su Hijo amado, toma esa identificación con la visión del reino de Dios. Dice, no, esto no puede quedar enterrado, esto no puede morir, tiene que vivir. Y es la resurrección. Dice, no caerá en los dos. El discípulo no es superior a su maestro. Así que todo esto que Jesús viene enseñando es para que los discípulos también pues se conviertan en instrumentos, en extensión de la misma misión de Jesucristo. Ahora, Jesús les enseña de palabra, Jesús les modela con su propia vida, pero después vendrá la experiencia para ellos cuando Jesús sea arrestado, sea crucificado, muere y sea enterrado, ¿no? Y ahí es cuando entra la crisis existencial, la crisis de fe,
de los discípulos, después de haber recibido las enseñanzas, la formación de Jesús, el ejemplo de Jesús encarnado en su propia vida, y después cómo asumen todo esto, después cómo tienen que confiar en sí mismos de lo que Jesús vino haciendo en ellos, vino formando en ellos, les vino modelando para ellos, ¿no? Y es ahí, es la experiencia crucial, o sea, de que mi vida en Cristo no simplemente es un proceso de enseñanza o de aprender. Eso también es una experiencia de dejar que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios me confronte y me diga, a últimas, ¿te la juegas conmigo? A últimas, ¿estás dispuesto a dar este paso, aunque quizás este paso hacia mí te traiga dificultades, te traiga acusaciones, te traiga problemas y quizás aún te traiga la muerte? ¿Estás dispuesto a seguirme, a dar un paso más en mi dirección? Y este es el momento crucial después de la resurrección de los discípulos, en los cuales toda esa enseñanza de Jesús, todo ese modelar de Jesús, de los valores del reino, de la experiencia del reino, pues ellos tienen que asumirlo, identificarse y jugárselas con Él. Y este es parte de lo que también tiene que suceder en nosotros, de que no basta simplemente decir, he leído la Biblia tantas veces, he leído tantos libros, he tenido muchas experiencias, ¿no? Si a últimas yo no me identifico y hago mío el reino que Dios ha revelado, y después pues me lanzo a vivir y a compartir lo que Dios está haciendo en mí y por medio de mí, ¿no? Y cuando Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Y esto es muy importante. Aquí Jesús no quiere decir que vamos a ser simplemente copias de Jesús. No es lo que Jesús nos quiere dar a entender. No somos llamados a ser copias de Jesús, porque esto sería insignificante. No, somos llamados a encarnar el Espíritu, la realidad del reino, según mi historia única y personal. O sea, cada uno de nosotros somos singular y diferentes, y esta singularidad mía, tuya, nuestra, son diferentes expresiones del reino. Así que no somos llamados a ser simplemente copias de Jesús, sino que en mí la realidad del reino, la realidad de Jesús se va a manifestar de acuerdo a quién soy yo, ¿no? Lo singular de quién soy yo. Y esto es algo bello, esto es algo único, porque esto demuestra la gran diversidad y belleza de lo que Dios está llevando a cabo, de que cada uno de nosotros somos una expresión única y singular del reino de Cristo mismo por mi propia historia personal. Y esto es lo que podemos contribuir al reino, de que mi propia historia, mi propia experiencia, lo que me hace yo, lo que me hace mi singular historia, pues es lo que Dios utiliza para que por medio de esto se manifieste la belleza, la grandeza del reino, la grandeza y belleza de lo que Dios está llevando a cabo por medio de su Hijo amado Jesucristo, ¿no? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Aquí Jesús está utilizando la exageración para enseñarnos. Imagínense, ¿no? Para poder apreciar este uso de la exageración, ¿no? De que uno lleva una pajita en el ojo, ¿no? Y el otro lleva una viga. Una viga es el soporte principal de una casa que sostiene el techo, ¿no? Así que aquí Jesús, utilizando la exageración, ¿no? Dice, pues, ¿cómo te atreves a querer quitarle la pajita del ojo de tu hermano cuando tú traes una viga? Una viga. Y con la exageración Jesús nos quiere entender, primero, pon atención a lo tuyo. Porque cuando uno realmente se ve en el espejo de Dios, lo primero que Dios nos hace es ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados, ¿no? No para humillarnos, sino para decir, este eres tú. Conozco quién eres, conozco tu pasado, conozco de dónde vienes, pero a pesar de quién eres, a pesar de tu historia, a pesar de tu pasado,
tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ¿no? Y esto es, yo creo que a lo que Jesús se refiere de ver la viga en nuestros ojos, la vida en nuestro espíritu, la vida en nuestras almas que Dios quiere quitar, que Dios quiere borrar, que Dios quiere eliminar, porque cuando por la gracia de Dios podemos ver cómo Dios nos ama, lo que Dios ha sanado, lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, pues esto nos hace más compasivos, nos hace más pacientes, nos hace más caritativos, nos hace más amorosos. Por eso el atender a las vigas, el atender a nuestras flaquezas, a nuestros pecados, pues esto nos ayuda a ser mejores instrumentos de Dios para con otros que también necesitan conocer el amor de Dios, el perdón de Dios, la compasión de Dios, la reconciliación de Dios. Porque una persona que no ha puesto atención a sus propias flaquezas, a sus propias sombras, a su propia oscuridad, pues entonces se llena solamente de soberbia, de conocimientos y quizás de experiencias espirituales, pero que no nacen del amor. Cuando uno ha probado en carne propia la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, entonces su vida fluye desde esa experiencia del amor hacia otros. Y es lo que Jesús nos quiere dar a entender en estas palabras. Cuando dicen, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Bellas palabras de Jesús que tiene mucho en qué retarnos y llamarnos para que realmente podamos ser instrumentos de su gracia, atendiendo a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.